Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente: ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Con un afectuoso saludo para todos los fieles de nuestras parroquias en la Ciudad de México, San Antonio de Padua y Nuestra Señora del Carmen y San José. En la ciudad de Puebla, nuestras parroquias de la Señora del Camino y Nuestra Señora de la Anunciación. Y en Coroneo, Guanajuato, un saludo muy especial para el santuario parroquia de Santiago Apóstol. Hoy iniciamos precisamente nuestra carta de Santiago, que es una de las cartas católicas, pero curiosamente esta carta no la escribió ninguno de los apóstoles. Nosotros sabemos que en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, se mencionan varios Jacobos, o Santiagos, o Jacob, o Jacobos, que son Santiago en español. Estamos hablando de que en griego se dice Jacobos, en hebreo se dice Jacob o Jacob, en español Santiago, pero esta carta no la escribieron ninguno de los dos Santiagos apóstoles. El apóstol Santiago, el de Zebedeo, hermano de Juan, ¿sí? Eran los dos hermanos, los Boanerges, o hijos del trueno, como los llamaba nuestro Señor Jesucristo. Y el otro Santiago, el Santiago de Alfeo, apóstol. No, aquí estamos hablando de un tercer Santiago, el que se le refiere como hermano de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo por este término hermano pariente. Recordemos, lo he dicho en varias ocasiones, que a la familia, entre ellos, en aquel tiempo se decían hermanos al tío, al primo, al sobrino. Entonces, en este caso, Santiago era pariente cercano de nuestro Señor Jesucristo y por eso es llamado hermano de Cristo. Es este Santiago el que posiblemente escribió esta carta, porque existe dudas en relación a la autoría de esta carta. Y así entonces, iniciando nuestro curso de esta carta, vamos a ver pantalla para poder tomar una mejor idea de todo lo que en cuanto a ella vamos a explicar. Y así tenemos que la carta de Santiago, como nociones generales, ya lo señalamos. Primero, ¿cuál Santiago? El Santiago apóstol, hermano de Juan, apóstol, hijo de Zebedeo, los Boanerges, él no la escribe. El otro Santiago, apóstol, hijo de Alfeo, tampoco la escribe. El tercer Santiago es el hermano, o sea, pariente de Jesús, según el Evangelio de Marcos en su capítulo 6:3, posiblemente él es el que escribe la carta. Este Santiago fue el jefe de la iglesia de Jerusalén. La carta se presenta escrita por Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Este término, siervo de Dios, entendamos esto, tiene aquí un doble significado. Como lo escribe aquí el autor, cuando dice siervo, es un título de dignidad, ¿sí? Es un título de dignidad, pero al mismo tiempo de humildad, como lo decía nuestro Señor Jesucristo, el siervo de Dios, siervo de nuestro Señor Jesucristo y de Dios, nos dice el autor. Este autor sabemos que fue condenado a muerte por el Sanedrín. Así entonces, en el año 62 es cuando muere. Por tanto, si la carta fue escrita por Santiago, lo hizo en Jerusalén en el año 60, o sea, poco antes de su muerte. Pero si la carta es seudónima, entonces fue escrita por uno de sus discípulos en Antioquía de Siria o en Alejandría de Egipto, entre los años 80 y 90 después de Cristo.
Es más probable que esta carta sea seudónima, o sea, que en realidad fue escrita por un discípulo de Santiago, que era un cristiano culto y de origen judío helenista. Aquí nosotros vamos a ver que esta carta tiene un estilo elegante, tiene un estilo de maneja un vocabulario muy amplio, es solemne, lleva exhortaciones y al mismo tiempo es severa, tiene el estilo de marcar cuestiones de conducta que se tienen que corregir, porque así lo está observando Santiago. Entonces es a veces una carta severa, dura, llama la atención a la conducta que Santiago está observando, ¿verdad?, a aquellos a quienes la destina la carta. ¿Y a quién destina la carta? Sus destinatarios son a las 12 tribus de la dispersión. Nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que son las 12 tribus. Bueno, son las 12 tribus de Israel, el pueblo de la elección, el pueblo de Dios, que sabemos, ¿verdad?, que la dispersión es la diáspora, cuando tuvieron que salir de la tierra prometida, que en este caso es Jerusalén, donde ya estaban, cuando empieza esta dispersión. Y a lo largo de la historia hemos visto que el pueblo judío ha tenido que sufrir esta salida, ¿verdad?, necesaria, urgente de Jerusalén, por la persecución que han sufrido. Desde antes de nuestro Señor Jesucristo como después hemos visto este fenómeno de la dispersión del pueblo de la elección. Así entonces, en este caso, el autor de la carta, el que se dice Santiago, el siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, dirige su carta a las 12 tribus de la dispersión, entendiendo también, ¿verdad?, que cuando hablamos de la dispersión, es por diferentes motivos. En este caso era por la persecución a los cristianos muy específicamente, pero también porque había una hambruna. Había problemas para poder sustentarse con alimento. Entonces tienen la necesidad de salir de Ciudad Santa. Así entonces, aquí podemos ahora pasar al tema de la canonicidad de la carta, ¿sí? El canon, por qué es que fue tan cuestionada esta carta en un inicio para ser aceptada dentro del canon de la fe cristiana. Se cuestionaba mucho si había sido la carta escrita efectivamente por este Santiago, el jefe de la iglesia de Jerusalén, o por a alguien diferente a él, en este caso un discípulo, con qué calidad lo hacía, y fue muy cuestionada. De hecho, cuando entra al canon, ¿verdad?, es aceptada dentro del canon según la iglesia cristiana católica, es en el año de 1546, en el Concilio de Trento. En este concilio se entrega un catálogo en el que se determina, se establece cuáles son los libros santos, y entre ellos, en definitiva, se incluye, ¿verdad?, la carta de Santiago. Y es así como ya podemos hablar de que esta carta pues es una carta obviamente canónica. Ahora bien, como ya señalé, el contenido es de temas variados. Está escrito en un griego elegante, con exquisito vocabulario y un estilo cuidado, de corte moralizante y crítica muy severa. La finalidad es exhortar a los fieles a que esperen la venida del Señor con alegría, con fe, con buenas obras, ayudando a los pobres. Hoy en día esta carta ha cobrado gran actualidad e importancia, ¿sí? Nosotros sabemos, nuestro querido Papa Francisco, cuando se hace saber ya al fin, después de varias reuniones del cónclave, que él es nuestro nuevo Papa, ¿verdad? Por ahí hubo una persona que le dice: no te olvides de los pobres. Esto lo escuchó nuestro querido Papa y eligió por nombre, ¿verdad?, llamarse Francisco. Esto
como un compromiso, como un acto de amor para los pobres, sabiendo que iban a ser cobijados, que iban a ser atendidos de manera muy especial por nuestro querido Papa. Así entonces, esta carta en la que va a tratar de manera muy especial la cuestión de los pobres, el sufrimiento del pobre, cómo es tratado el pobre, y cómo aquellos que no sufren pobreza sino más bien riqueza llegan a discriminarlos. Toda esta cuestión pues cobra mucha actualidad hoy en día. Ahora bien, pasando ya a la lectura de nuestra carta, recordando nuevamente, vamos a ver el material didáctico que tenemos aquí preparado. Sabemos, va a ser la costumbre, el texto en rojo es la cita bíblica textual, y lo que está al lado derecho de su pantalla, lo que está en letra que no es color rojo, pueden ser varios colores o ilustraciones, bueno, es lo que ilustra o explica la lectura bíblica. Y así vamos a iniciar nuestra lectura, y dice: Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 4, y es el saludo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Y después dice: provecho de las tribulaciones. Versículo 2: considerad como un gozo, hermanos míos, cuando estéis rodeados de toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce paciencia. Bueno, aquí, como ya habíamos explicado, el término siervo pues es un título de dignidad, como es presentado aquí en la carta. Se refiere a las 12 tribus de la diáspora con la esperanza en la restauración. Por tanto, tiene esto un sentido escatológico, ¿verdad? Ser cristiano es vivir con gozo. No puede haber cristianos tristes. Aquel cristiano que viva triste, decía por ahí una persona a la que yo aprecio mucho, que me ha dado mucha luz en el estudio de nuestra Biblia, decía que un cristiano triste es un triste cristiano, porque lo único que está demostrando es la falta de fe, la falta de certeza, esa cimentación segura, confiada, amorosa, en la que debe de vivir un cristiano. Entonces, para esto necesitamos a veces saber llevar a cabo, practicar una virtud difícil de poderla llevar a cabo, y es la paciencia, ¿sí? Aquí la carta de Santiago nos habla de la importancia que es vivir en la virtud de la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Veamos lámina. Dice: la gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Y entonces aquí vemos que la paciencia muchas veces nos hace caer en errores de falta de fe. ¿Sí? La incertidumbre mata, siempre lo he dicho. Todos nosotros en alguna vez, por alguna situación que se nos llegue a presentar, llegamos a colocarnos en un momento de tribulación. Llámese preocupación, llámese enfermedad, llámese miedo, susto, angustia. Conclusión, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar. Estamos en incertidumbre, y esa incertidumbre arrebata la fe, esa incertidumbre arrebata la paciencia. Entonces, aquí lo importante, como dice la lámina que proyectamos, no es saber esperar el resultado, la ayuda, el consuelo, la guía, la protección de Dios. Es saber cómo la esperamos, con fe, con confianza, sin caer en conductas o en actos que desmeriten la fe, que desmeriten la confianza en Dios. Muchas veces una persona, por falta de paciencia, arrebatado por la incertidumbre, caemos en errores gravísimos o en faltas gravísimas que no son íntegras
ante Dios. Entonces la paciencia es una virtud que debemos saber practicar, que debemos de cultivar y desarrollar. Después vemos en el capítulo 1, versículo 1 al 11. Dice, si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará, pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar agitado por el viento y zarandeado de una a otra parte. Que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre irresoluto, inconstante en todos sus caminos. Y después nos habla del destino del rico, que el hermano de condición humilde se gloríe en su exaltación y el rico en su humillación, porque pasará como flor de hierba, sale el sol con fuerza y seca la hierba y su flor cae y se pierde su hermosura apariencia. Así también el rico se marchitará en sus proyectos. Miren, ¿qué es la sabiduría? No es fácil tenerla. En primer lugar, nadie nace con sabiduría y es ahí que conocerla, aprenderla y practicarla. Sabiduría es saber vivir. Sabiduría es ponerle sabor a la vida, pero buen sabor, ¿sí? Como la sal, como nos dice el Evangelio. Una sal que ya no sala, ya no sirve, ya no da sabor, ¿sí? Así es. La sabiduría es saber vivir, ponerle buen sabor a la vida. ¿Y cómo? Obviamente con una conducta íntegra ante Dios. Así entonces nosotros tendríamos que hablar aquí un poquito de lo que son los libros sapienciales. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento tenemos que son 5 los libros sapienciales y tenemos que es el libro de Job, el libro de Proverbios, como lo estamos viendo en lámina, el libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiástico y el libro de Sabiduría. Esta carta de Santiago en especial está muy apoyada en el libro de Proverbios y en el libro de Eclesiástico, lo vamos a ver más adelante. La riqueza y la pobreza son temas centrales que corren a lo largo de toda la carta. Nosotros vamos a ver cómo este primer capítulo de alguna manera engloba todo lo que va a ser el resto de la carta. Podríamos decir que es una medio introducción. El capítulo 1 es una introducción a lo que va a ser el resto de la carta. En la carta se toman temas variados, ¿sí? No se trata solamente de un tema profundo y luego pase a otro, no, sino que son homilías, o la carta está formada por homilías, por sermones cortos, ¿sí? Que pasa de un tema a otro y que tal vez con palabras claves se entrelazan uno con el otro, pero en realidad son temas variados y que a veces pareciese que no tiene relación uno con otro, pero repito, temas claves unen un tema con el otro. Pasemos ahora continuemos con el capítulo 1 en su versículo 12 al 15 y dice: la prueba. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno, cuando sea probado, diga: es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado y arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Después, las concupiscencias, cuando han concebido, dan luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Sí.
Así entonces, los versículos que acabamos de leer tienen una relación muy importante con lo que serían las bienaventuranzas que encontramos nosotros en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 5, versículos 3 al 11. ¿Cuáles son estas bienaventuranzas? Bueno, nosotros sabemos que una bienaventuranza, ¿sí?, es motivo de alegría, de gozo, pero para poder disfrutar de esa alegría o de gozo hay una condición. Esas son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas ofrecen gozo, satisfacción, felicidad, pero condicionada a una conducta determinada, como lo vamos a ver a continuación. Las bienaventuranzas, veamos pantalla, del Evangelio de Mateo en su capítulo 5, versículo 3 al 11, dice: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así entonces, estas bienaventuranzas pues las encontramos, ¿verdad?, con una íntima relación con este capítulo 1, versículos 12 al 15 de la epístola de Santiago. Pasando ahora a lo que es el versículo 16 y 18, nos habla de aceptar la palabra y ponerla por obra. Y dice el versículo 16: No os engañéis, hermanos míos queridos, toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni fase de sombra. Nos engendró por su propia voluntad con palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. ¿Qué quiere decir esto? Lo podemos ver en nuestra lámina. Toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto. Esto, sabemos, lo encontramos en un proverbio poético muy conocido. Y la otra cuestión es que las primicias de su criatura, ¿qué quiere decir esto? Es una alusión a la creación del hombre, la criatura más amada por Dios, pero sobre todo a su afiliación divina gracias a Jesucristo. Así entonces, cuando nosotros sintamos que hemos recibido algo muy bueno, llamémonos una buena dádiva, algo bueno que sentimos que nos llegó a reconfortar, a ayudar, que lo necesitábamos, lógicamente esto ha sido dado por Dios. Cuando nosotros sentimos, tengo esta habilidad, tengo este don, un don es una gracia, es un regalo y es un regalo de Dios. Entonces, todo lo bueno que llega a nuestra vida y todos los dones de los que disfrutamos y podemos desarrollar y podemos llevar a cabo, son dados de lo alto, son dados por Dios, otorgados por Dios. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque nosotros somos primicias, somos sus criaturas. Pero, vamos, aquí estamos hablando de que Dios creador, desde la que crea al hombre, ¿verdad?, desde un principio lo ve como su criatura más amada, ¿sí? Lo hace a su imagen y a su semejanza. Tristemente caemos en pecado, ¿verdad? Faltamos al amor de Dios, a la obediencia, ¿verdad? Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a que viene a este plano terrenal a llevar a cabo su plan salvífico, tenemos filiación divina. Somos hijos de Dios
por la fe en nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere estos versículos. Continuando ahora con el capítulo 1, en sus versículos 19 a 17, doy lectura y dice: Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso, desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibir con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. Poned por obra la palabra, y no os contenéis solo en oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contemplaba sus rasgos fisonómicos en un espejo. Efectivamente se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas, y en su tribulación conservarse incontaminado del mundo. Aquí tenemos, lo podemos ver en la lámina, ¿qué es la violencia verbal? ¿Sí? Insultos, gritos, palabras hirientes, palabras ofensivas, descalificaciones, humillaciones, amenazas o piropos que causan molestias. Todo eso es una forma de violencia verbal. Todo eso es lo que no debemos practicar, no debemos incurrir en esto. Nosotros sabemos que muchas personas ven la voluntad de Dios, quieren vivir conforme a la voluntad de Dios porque la conocen, pero ¿saben qué? Solamente son oidores. La oyen, la conocen, pero no la llevan a práctica. No son hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que lo que saben lo lleven a la práctica. Solamente son oidores de la palabra, pero no hacedores. Entonces, aquí lo que tenemos que tomar muy en cuenta, ¿verdad?, es esto. ¿De qué nos sirve que nosotros mismos nos reconocemos con fe, conocemos la voluntad de Dios, pero no la llevamos a cabo? Entonces, quisiera darle lectura al libro de Eclesiástico en su capítulo 5, versículos 9 al 15, y dice: dominio de la lengua, que es: no avientes el grano con cualquier viento, ni camines por cualquier sendero. Así lo hace el pecador que habla con doblez. Mantente firme en tus convicciones, o sea, en tu palabra. Sé pronto para escuchar y tardo en responder. Si sabes algo, responde a tu prójimo, si no, mano a la boca. Hablar puede traer gloria y deshonra, porque la lengua es la ruina del hombre. Que no te llamen murmurador. Continuamos. Estamos en el capítulo 2, versículos 1 al 13, quiero comentarlos. De alguna manera, el capítulo 1, ya dije, es una introducción a todo el resto de la carta, y el capítulo 2 es el corazón de la carta de Santiago. Y así vemos en el versículo 1 al 13 de este segundo capítulo, que trata el respeto debido a los pobres, y dice: hermanos míos, no mezcléis con la acepción de personas la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado.
Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido, y entra también un pobre con un vestido andrajoso, y que dirigís vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido y le dices, tú siéntate aquí en un buen sitio, y en cambio al pobre le dices, tú quédate ahí de pie o siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinciones entre vosotros y ser jueces con criterios malos? Escuchad, hermanos míos queridos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? En cambio, vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son acaso los ricos los que os oprimen y os arrastran a las tribulaciones? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Ciertamente, si cumplís plenamente la ley regia, según la Escritura, amar a tu prójimo como a ti mismo, obras bien. Pero si tenéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis condenados por la ley con transgresiones, porque quien observa toda la ley, pero falta a un solo precepto, será reo de todos. Pues el que dijo no adulteres, dijo también no mates. Si no adulteres, pero matas, eres transgresor de la ley. Hablad y obrad tal como corresponde a los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. La misericordia se siente superior al juicio. ¿Cuál es la ley de la libertad aquí? El Evangelio. El Evangelio es la ley de la libertad. Entonces, aquí esto nos hace reflexionar mucho y les repito, esta carta alguna vez tuve la gran oportunidad de que me la explicara una persona a la que yo aprecio mucho, la quiero mucho, y me decía a manera de ejemplo, me dice, en alguna ocasión, y cuando me platica este ejemplo, inmediatamente me remontó a otro ejemplo muy parecido, en el que tristemente yo había sido la persona que había incurrido en esta conducta no correcta según nuestra epístola de Santiago. Platico primero cómo me lo explica esta persona. Me dice, me llamó mucho la atención cómo, dice, estaba yo en misa, o sea, en la parroquia, en donde se supone que vamos a recibir la palabra de Dios, a escucharla, a meditar, a reflexionar sobre ella y a participar de la Eucaristía, que es el momento sublime y máximo de nuestra liturgia, ¿no? En la misa. Entonces, dice, estábamos en la parroquia y pues sí, había algunos lugares desocupados. De repente entra una persona con ropa andrajosa. Me dice, era claro que este hombre vivía abajo de un puente, o sea, muy pobre, en la miseria total. Entró y empezó a buscar un lugar donde sentarse y por ahí encontró un lugar, se acerca e inmediatamente la persona que estaba en la banca se pasó a la banca de delante. Qué triste que cuando vemos una persona en la miseria, en lugar de acercarnos, confortarla, hablarle, nos retiramos, nos alejamos de ella. Qué triste de verdad. Cuando me platicó esto, inmediatamente me remontó a un momento en mi vida y lo tengo que confesar con vergüenza,
estaba yo en el parque, ¿verdad? Y mis hijas corrían para arriba y para abajo y le pasaban junto a todo mundo, corriendo, gritando. Por ahí había una persona intentando, en el parque, intentando leer el libro y yo permití que mis pequeñitas corrieran alrededor de él y gritaran. Nunca me detuve, ¿verdad? Pensaba que posiblemente le resultaba molesto a esta persona que intentaba en el parque, pues leer, ¿sí? ¿Qué sucedió? Llega otra persona, así como el de la parroquia, ¿verdad? Se veía que era una persona que no tenía ni dónde vivir, ¿sí? De verdad sus ropas, su imagen era triste. Tal vez yo creo no había ni comido, ¿sí? ¿Y qué pasó? Inmediatamente tomé a mis hijas y las retiré. Qué triste. Qué triste conducta de mi parte, lo digo con vergüenza. Para poder amar a toda persona sin distinción, ¿verdad? Tenemos que saber que el amor de Dios es para todos. Y de la misma manera, sea rico, sea pobre. Y nosotros practicar, ¿verdad? Esto mismo, saber que a Dios no le es agradable el que nosotros apartemos a una persona por su condición de pobreza y solamente queramos ver a aquellos que son ricos y atenderles y servirles. Esto de verdad es muy triste. Y qué mejor forma de ilustrarlo como lo estamos viendo aquí. Aquí en esta lámina, ¿verdad? Podemos ver como una persona que goza de economía solvente, comodidad, riqueza, parece, ¿verdad?, que le pinta la raya a los pobres y hasta para allá no somos iguales. O al contrario, el servilismo, el actuar con conveniencia. Si nosotros vemos una persona que goza de buena condición económica, política, social, vemos la manera de hacernos su amigo y nos conviene, nos puede ayudar, puede resolver esta situación que necesito y bueno, la vemos con buenos ojos, cayendo en ocasiones hasta en el servilismo, repito, y no, esto no debe de ser así. En principio tenemos que tomar en cuenta que lo importante es cumplir con uno de los mandamientos más importantes, el mayor de los mandamientos que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver lámina, la está proyectando para que leamos Gálatas en su capítulo 3, versículo 27 al 28, que nos dice: los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Y por qué vemos esto en Gálatas? Bueno, pues porque al momento en que se escribe Gálatas, ¿verdad?, pues obviamente la cuestión que estábamos viviendo de la conversión al cristianismo distinguía entonces lo que era un judío convertido de lo que era un pagano convertido. Y entonces se hablaba de cristianos de primera y de segunda, por decir, ¿no? Y el hombre y la mujer no eran iguales. Y el esclavo y el libre pues no eran iguales. O el esclavo liberto, aquel que había sido esclavo y había logrado la libertad, no eran iguales. Bueno, pues no eran iguales, pero si tomaban la fe en Cristo, ¿sí?, si se hacían del camino o de los santos, como se les llamaba en aquella ocasión, en aquella época, ya he dicho que no les llamaban cristianos, les llamaban los santos o los del camino. Entonces, una vez que eran ya convertidos, eran de los santos o los del camino, esto es cristianos, ya no se aceptaba y ya no debían ver ellos distinción entre un griego o un
judío, entre un judío y un pagano convertido a la gentilidad, entre un esclavo y un libre, entre una mujer y un hombre, todos con la misma dignidad, todos, ¿verdad?, con el mismo valor, a todos tratarlos igual, todos unidos en Cristo, ¿sí? Cristo a la cabeza y nosotros, los creyentes, los cristianos, ¿sí?, por fe, somos el cuerpo de Cristo, todos unidos. A esto se refiere. Bien, continuando ahora con nuestro versículo 14 al 26 del capítulo 2. Este es todo un tema, la fe y las obras. Vamos a ver, demos lectura. Voy a detenerme y voy a leer muy despacio aquellos citas o versículos en los que yo quisiera pudiéramos ir reflexionando al momento de darle lectura. Sí, está subrayado, está resaltado este texto, lo leo despacio y yo invito a que vayamos tratando de ir haciendo reflexión sobre esto. Y dice, capítulo 2, versículo 14 al 26, la fe y las obras. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarte la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, ¿no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia y se le llamó amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab la prostituta no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, estos versículos que acabamos de leer tienen una profundidad, un contenido y además discutido, les voy a platicar. Precisamente por estos versículos 14 al 26 del capítulo 2 de la Carta de Santiago fue que Lutero reprobaba esta carta, la llegó a llamar una carta de paja, ¿sí? Y la cuestionaba. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que según Romanos nos dice la carta a los Romanos en su capítulo 8, dice, el justo por su fe vivirá. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que para salvarse solamente necesitamos tener fe, ¿sí? Pero está hablando del justo. ¿Qué es ser justo? No me refiero a cómo se concibe hoy en día ser una persona justo, no. El término justo en la carta a los Romanos habla de la justificación, o sea, Jesucristo, que vino a redimir al mundo, a pagar nuestras culpas, las cargas, con su sangre, con su muerte, nos justificó, nos volvió justos, nos limpió. Entonces, fuimos justificados por Cristo, ¿sí?
con su sangre nos justifica y nos redime. Y con su resurrección, ¿sí? Cuando Él resucita, nos da también con Él la vida eterna. Entonces, aquí cuando dice Romanos, el justo por su fe vivirá, ¿qué está diciendo? El que crea en Jesús, ¿verdad? Creyendo en Jesús, está justificado por la fe y entonces tiene garantizada la vida eterna por la pura fe. Bueno, esto fue muy cuestionado. Nosotros sabemos incluso que hay corrientes no del todo sanas, ¿verdad? O doctrinas no sanas que simplemente se limitan a esto. Pero vuelvo a insistir, la Biblia, la palabra de Dios, se tiene que leer toda en su contexto y leyendo las diferentes citas bíblicas o textos bíblicos que unidos todos hacen un perfecto engranaje, acoplan todo el evangelio, todas las cartas, acoplan en una sola doctrina, ¿verdad?, cristiana. Y aquí vamos a ver cómo efectivamente el justo por su fe vivirá, pero también son importantes las obras. Ahora bien, aquí estos versículos refieren también, dice, bueno, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir? Creer es tener fe, ¿sí? El que tiene fe cree, y si tienes fe vivirás. Y aquí cuestiona y dice, a ver, también los demonios creen. El demonio cree en Jesucristo, sabe quién es. El demonio sabe quién es Dios y tiembla. Ejemplo de ello lo vemos nosotros en el primer portento o prodigio, milagro que realiza nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio de Marcos, cuando entra a la sinagoga de Cafarnaúm, ¿verdad?, a llevar la buena nueva, y se encuentra en esa sinagoga un hombre que está poseso, un poseído. ¿Y qué le dice este hombre poseído, verdad? Y le cuestiona, ¿a qué has venido? ¿Has venido a destruirnos? ¿Por qué le dice eso? Porque le teme, ¿sí? Lo teme y cree, sabe quién es Él, pero no solamente por el simple hecho de creer nos podemos estar salvando. A eso se refiere cuando dice aquí, está bien que creas, pues los demonios también creen, saben quién es Dios, pero no por eso son salvos, ¿verdad? Bueno, continuamos. Para ilustrar mejor esto, vamos a ver la lámina que tengo aquí preparada. Mire, aquí vemos en azul, arriba, en la parte de arriba a la izquierda, Epístola de San Pablo a los Romanos. En su capítulo 1, versículo 17, es donde dice, el justo por su fe vivirá. Este versículo de Romanos 1:17 pudiéramos decir que está en contraposición con la epístola de Santiago, que la tenemos aquí a la derecha, en recuadro verde, con texto café, que dice, en su capítulo 2, versículo 24, dice, el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. O sea, mientras que la epístola de Pablo en Romanos 1:17 dice que por la pura fe, ¿verdad?, el justo por la fe vivirá, en la epístola de Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Se están de alguna manera, ¿verdad?, en discrepancia estas dos citas. Pero vuelvo a repetir, la Biblia la tenemos que leer, ¿verdad?, relacionando toda en todo su contenido. Y así, si nos vamos a ver Efesios, que también es una carta escrita por Pablo, ¿sí? Pablo escribió Romanos, Pablo escribió Efesios y Gálatas. Entonces vamos aquí a ver qué nos dice Efesios. Y dice, hechura suya somos,
creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Entonces, aquí en Efesios está dando por hecho, ¿verdad?, que está comunicando esta carta que Dios ha dispuesto que practiquemos las buenas obras. Ahora bien, en Gálatas capítulo 5, 22, 24 dice: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Dicho de otra manera, estas dos citas de Efesios y Gálatas, unida a lo que sería Romanos en su capítulo 1, 17, sería la expresión total de lo que nos está diciendo la epístola de Santiago en su capítulo 2, 24. El hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Avanzamos y ya terminando el capítulo 2, ¿verdad?, encontramos aquí que dice: una fe viva es aquello en lo que creemos y sabemos que es verdad, y en base a ella actuamos con buenas obras. En cambio, una fe muerta es aquello en lo que creemos y sabemos que es verdad, pero en nuestro vivir no es tomada en cuenta. Qué vacío de vivir y qué vacío de corazón. Saber lo que es la voluntad de Dios, saber lo que espera Dios de nosotros, tener fe, estar convencidos de eso, confiar en Dios, y sin embargo en nuestro diario vivir, ver la miseria, ver la necesidad, ver el hambre, ver el sufrimiento de nuestro prójimo y no voltear, y no ayudar, y no tratar de resolver, y no ser solidarios con el sufrimiento de nuestros semejantes. Eso es una fe muerta. En cambio, aquella en la que, conmovidos, ¿verdad?, por el sufrimiento de nuestros semejantes, de nuestro prójimo, acercarnos, dar la ayuda si podemos darla, con gran esfuerzo desde luego, y si no, pues por lo menos una palabra de consuelo, una señal de cariño, de confortarlo, de comprenderlo, de escucharlo. Esto es la carta de Santiago. En sus primeros 2 capítulos, repito, la próxima plática que tengamos, en nuestro siguiente capítulo, veremos el resto de la carta, pero a grandes rasgos, pues bueno, esta es la carta de Santiago, en la que nos habla, repito, de la calidad probada de la fe, que la paciencia, el saber guardar la lengua, ¿verdad?, no ser imprudentes al hablar, dominio de la lengua, que es parte de lo que vimos el día de hoy, saber escuchar, ¿sí?, y saber callar, saber cuándo debemos hablar, qué es lo que debemos hablar. Yo recuerdo que mi madre, en paz descanse, decía: si no vas a decir nada bueno, mejor no hables. Pedir sabiduría, ¿verdad?, saber escuchar, tener misericordia. Todos estos temas vemos cómo los aborda Santiago en pequeños mensajes que van de un tema al otro, que pareciese no están relacionados, pero en realidad todos están unidos y hablan solamente más que de la forma de vivir de un cristiano, con sabiduría. Bueno, pues con esto, mis amores, hemos terminado nuestro estudio del capítulo 1 y 2 de la carta de Santiago. Repito, este capítulo 2 es el corazón de nuestra carta, y en nuestro próximo capítulo
capítulo 5, estaremos viendo los siguientes capítulos 3, 4 y 5 de nuestra carta de Santiago, con la que terminaremos esta carta católica. Muchas gracias, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Gracias. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control y a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control y a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú